los oyentes de Radio Global Coach and PNL. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Coge el Timón, un espacio para reflexionar sobre temas de desarrollo personal y profesional. Soy Patricia Murphy Doyle, los saludo desde Madrid y les invito a iniciar el viaje. El tema que traigo para compartir hoy con ustedes es la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La capacidad de entender, de razonar, de aprender. Todos somos inteligentes, pero les pregunto, ¿lo somos emocionalmente? ¿Qué es esto de la inteligencia emocional? Daniel Goleman fue el que en su libro planteó que la inteligencia emocional tiene que ver cómo nosotros gestionamos nuestras emociones y las de los demás. ¿Por qué hago esta comparación de que sí, todos somos inteligentes? Porque esto tiene que ver con el coeficiente intelectual. Algunos más tendrán mayor coeficiente, otros menos, pero lo que se analiza es que un 20% tiene que ver con nuestra inteligencia relacionado al coeficiente y un 80% con la inteligencia emocional, ¿sí? La inteligencia que tiene que ver con el coeficiente, el concepto básico, ¿no?, de inteligencia, como dije, de razonar, de para poder aprender, no es opuesto a la inteligencia emocional, simplemente se complementan. La inteligencia, antes cuando uno era pequeño, se medía nada más por diríamos, el rendimiento en la escuela, ¿no? Supónganse que alguien era bueno en matemática o en lengua, y eso era la inteligencia, que hay muchas pruebas que uno puede hacer para ver el coeficiente intelectual, ¿no? O sea, el IQ. Pero con el correr de los años, después estaba Gardner, que descubrió que hay distintas formas de inteligencia, hasta 8. Por ejemplo, un maestro decía, bueno, Juan es buen alumno porque es bueno en matemática, pero por ahí Pedro, que también era buen alumno, pero era bueno para música o para educación física, como que no era tan buen alumno. ¿Por qué? Porque siempre en la educación tradicional se fue priorizando lo que tenía que ver con los conocimientos matemáticos, sobre todo, y también, bueno, lengua, las, diríamos, asignaturas básicas. Pero cuando Gardner habló de 8 inteligencias, o sea, las inteligencias múltiples, es que, por ejemplo, hay personas que tienen más desarrollada su inteligencia, como digo, lógica matemática, otro más artística, otro más kinestésica, otro más lingüística. Entonces, todos somos inteligentes, primero desde el punto de vista que hay un coeficiente, excepto algunas personas que, bueno, puedan tener algún problema, ¿no? Pero si no, igual todos tenemos inteligencia. Lo que varía es el grado de inteligencia, el coeficiente. Y después están las distintas tipos de inteligencias, que todos, como digo, lo somos, pero por ejemplo, un deportista tiene mucho más desarrollada su inteligencia kinestésica y quizás no es tan bueno para matemática, pero no implica que no sea inteligente. Entonces ya acá hubo una revolución en todo lo que tiene que ver con la educación, el aprendizaje. Bueno, las neurociencias también han aportado que se aprende distinto, se enseña distinto, ¿no? Por eso se habló hoy de neuroaprendizaje, porque no todos aprendemos de la misma manera. Hay muchas personas que son más visuales, entonces, por ejemplo, uno como docente o como formador, cuando está planteando un tema, quizás tiene que escribir en la pizarra o pasar un PowerPoint, entonces que haya imágenes o palabras que la persona, diríamos, como que se puede encontrar mejor el concepto, entenderlo y acordarse más, ¿no? Lo que uno dice, recordar más, ¿no?
Y después hay otras personas que son más auditivas. Yo mismo cuando estudiaba en la universidad tenía compañeros que, bueno, anotaban desde que el profesor venía y empezaba a hablar, anotaban todo. No solo lo que el profesor anotaba quizás en una pizarra, sino lo que iba diciendo, ¿no? Había profesores que eran más clases expositivas y hablaban, 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 y hay gente que escribe todo. Otros escriben algunas frases, algunos conceptos, y otras personas prefieren más escuchar. Entonces, esto, bueno, ha ido una revolución, como digo, en el aprendizaje y en la forma que también nos comunicamos los seres humanos y también hasta para trabajar. Cuando una persona es líder de un equipo, tenemos una reunión y bueno, hay que tener en cuenta también este tipo de formas de aprender y de comprender algún concepto, ¿no? Alguna persona uno le da, como digo, un concepto, se lo dice así oralmente y le queda mucho más rápido y otro necesita quizás verlo escrito o más gráfico. Pero bueno, Daniel Goleman ya revolucionó mucho más todo lo que tiene que ver con la inteligencia porque habló de la inteligencia emocional. Esto, en la inteligencia emocional, es una soft skill. La soft skill o habilidades blandas tiene que ver con cómo nos desempeñamos en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, algunas de las soft skills son buenas relaciones interpersonales, comunicación, empatía, bueno, asertividad, escucha activa. Y la inteligencia artificial hizo que las empresas requirieran muchas más personas que tengan esa soft skill. ¿Por qué? Porque las hard skill o habilidades duras son aquellas que aprendimos, ya les digo, en el instituto, en la universidad y que nos dan una formación más que todo técnica. Si yo por ahí puedo haber aprendido inglés, si una persona es abogada, todo lo que tiene que ver con derecho y leyes, un médico, todo lo que tiene que ver con la medicina. Pero las soft skills son las que, ante el avance de la inteligencia artificial, nos van a hacer únicos y tener esa ventaja competitiva con respecto a otras personas, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, como digo, la empatía, unas buenas relaciones interpersonales, trabajar en equipo, y entre ellas, una muy importante es la inteligencia emocional. Hace unos años, la inteligencia emocional se exigía nada más en los altos mandos o mandos medios, ¿no? Quizás gerentes, presidentes de una empresa, un director. Hoy en día, la inteligencia emocional es necesaria para todos los niveles en una empresa y también para nuestra vida personal. Si nosotros tenemos inteligencia emocional, podemos ser más felices, pasarlo mejor, como digo, tener un bienestar. Pero ¿qué pasa con esta inteligencia emocional? No es que uno nace y dice, uy, ya la tengo. No, simplemente tenemos que ir desarrollando y el que la tiene desarrollada cada vez más potenciando. Es como todas nuestras habilidades, ¿no es cierto? Cuando nacemos, no es que de golpe ya sabíamos hablar. Teníamos el tema del habla, ¿no es cierto? Así estaba como latente, pero bueno, a partir de estímulos de mamá, papá, nuestros cuidadores, abuelos, que sea, y que nuestro organismo está preparado para hablar, empezábamos a hablar, pero y uno como hablaba, al principio hablábamos esas palabras que no se entendía, y después uno va potenciando cada vez más y desarrollando mejor el lenguaje. Bueno, ¿y qué es lo que dice Daniel Goleman con respecto a la inteligencia emocional? Bueno, es la capacidad, como digo, de gestionar nuestras emociones y las de los demás, ¿no es cierto? Traducido en términos mucho más sencillos, es la capacidad de poder reconocer nuestras emociones, lo que le pasa a Patricia y lo que le pasa a otra persona. Por ejemplo, que puedo relacionarme, llámese pareja, hijo, familia, compañeros de trabajo, amigos.
¿Por qué? Vamos a suponer que voy a trabajar y mi jefe no tiene lo que decíamos un buen día. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo un buen inteligencia emocional, quizás la persona, yo le voy a preguntar algo de trabajo rutinario, así muy educadamente y muy tranquilamente, así, algo de lo diario, y el jefe salta, como decimos así, a los gritos o en cólera o con mucha ira. ¿Por qué? Y no es por Patricia, o sea, no es o algo contra Patricia, sino que tenía un problema, no sé, se pudo haber peleado con la esposa un rato antes de venir, que yo le chocaron en el coche, llegó tarde porque hubo un atasco en las autovías, y eso hizo que ya sus emociones estuviesen a flor de piel y no sean las emociones más lindas para compartir, ¿no? No es alegría así, sino quizás un ataque de ira. Por algo que quizás le pregunté o me preguntó algo y una respuesta que yo le dije, no, no está todavía esto hecho, o no nos contestó tal cosa un cliente. ¿Y qué pasa? Si yo no tengo una buena inteligencia emocional, como digo, me afecta, pero me afecto desde que hasta me puedo angustiar, estresarme. Por ejemplo, otra de las situaciones, ¿no? Me encuentro con una amiga y yo voy muy contenta porque me he comprado un suéter, vamos a suponer, rojo. A mí me encanta. Y la veo a mi amiga y mi amiga no le gusta. ¿Qué pasa? No todo el mundo es tan asertivo de decir, bueno, lo adecuado o de decirlo de una forma no tan ofensiva. Y capaz que me dice, ay, Patricia, ese suéter es horrible. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Patricia? Puedo decirle, y el tuyo que es azul es peor que el mío. Es horrible más y ya yo ni me lo hubiese puesto y es para tirarlo a la basura. Ahí, ¿qué pasó? Hubo un enfrentamiento de una situación que ella me lo dijo de una manera no tan correcta o no tan la esperada y generó un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque Patricia no tiene inteligencia emocional, entonces también la persona me sentí como atacada porque dijo que no le gustaba mi suéter y yo me defendí en cierta manera, ¿no? O sentí que me tenía que defender. Otra situación, mi amiga me dice, Patricia, ese suéter, ay, qué horrible que es, o qué horrible te queda, aunque me quede divino, pero bueno, es su punto de vista, su perspectiva. ¿Y yo qué hago? Llego a mi casa y digo, este suéter lo voy a regalar. No me lo pongo más porque mi amiga me dijo que me quedaba feo, que era horrible, y eso hace que algo que por ahí a mí me gustaba, que yo tenía seguridad de usarlo y de estar contenta, generó en mí esa situación. Y ya me lo tomé como algo muy personal y como agresivo y que todo el mundo seguramente habrá dicho, Patricia, ese suéter está horrible. Por supuesto que la inteligencia emocional, ahora vamos a ver, también tiene algunos también aristas que hacen, ¿no? Que si uno no tiene inteligencia emocional, a mí me lo dijo esa persona y es su punto de vista y me afectó totalmente. Y tercero, si Patricia tiene inteligencia emocional, ¿qué va a decir? Mira, ese es tu punto de vista o a ti no te gusta, pero a mí la verdad que me encanta. Yo respeto tu opinión, pero a mí me encanta. Y seguimos por ahí, si nos encontramos a tomar un café, tomando un café, charlando perfectamente y sin sentir una situación de angustia o de molestia o de perder a veces hasta una amistad por una tontería, ¿no? Bueno. ¿Cuáles son los pilares en que se basa esta inteligencia emocional? El primero de todo, la autoconciencia. También en otras personas le llaman como el autoconocimiento.
que en otros programas hablamos, pero la importancia, ¿no? de conocerse y de saber, diríamos, qué es lo que qué es lo que sentimos, qué es lo que nos puede, cuáles son nuestros valores, nuestras ideas, cuál es nuestra esencia, o sea, qué es lo importante para mí, ¿no? Por ejemplo, en el caso este de mi amiga, bueno, si yo me conozco a mí, digo, no, sé que tengo buen gusto para vestirme y me compré algo que la verdad que me queda lindo y me hace, digamos, me queda agradable a la vista mía y en general, y me conozco bien y digo, no, y aparte es lo que yo uso, tiene que ver con mis outfits, ¿no? Mi ropa de lo que yo voy usando, mis equipos diarios, digamos, y estoy bien segura. Entonces digo, no, no me voy a poner mal. Aparte conozco cómo es mi amiga, que tiene esas formas de decir no tan correctas o no tan asertivas, ¿no? Como me gusta decir más que correctas, ¿sí? Segundo, el autocontrol. ¿A qué me refiero el autocontrol? El autocontrol tiene que ver con controlarse con uno mismo. Como dije, vino mi amiga y me dijo que el suéter ese rojo era horrible. ¿Qué me tendría que haber dicho mi amiga? Decirme, Patricia, no me gusta ese suéter. O si no, no haberme dicho nada. Pero bueno, me lo dijo de una manera así muy violenta. Y Patricia, ¿qué hizo? No tiene autocontrol y directamente respondo como totalmente fuera de control o desatado, como dije, y el tuyo es azul y es de lo peor, o es mala calidad, a ti te queda horrible, y a veces hasta uno pierde una amistad por no tener inteligencia emocional, ¿no? Por no saber mediar. Yo siempre digo que los problemas del mundo, entre tantos que hay, son de comunicación y de negociación, porque uno tiene que comunicar, saber comunicar, ¿no? Y a la vez negociar, ¿no? Y el tema de la inteligencia emocional lo que nos hace es que no seamos como volcanes así que saltamos y entramos en erupción totalmente por algo que nos dijo otro. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional se trata de gestionar bien las emociones, pero de controlar las mías, las de Patricia, no las de los demás. O sea, yo puedo controlar lo que sale de mi boca, no decirle a una amiga, a un amigo, a una pareja, a mis hijos, a familias, a jefes, a clientes, a alumnos, cosas hirientes, cosas no asertivas o ofensivas. Pero lo que le pasa a la otra persona, yo no puedo manejar eso. Entonces, lo que la inteligencia emocional me ayuda es como si fuéramos un portero, ¿no? En un partido de fútbol y que uno ataja un poquito los penales, ¿no? En cierta manera. O sea, es saber, bueno, lo que me dijo, cómo salgo airosa de esa situación. Por eso es tan importante el autoconocimiento, la autoconciencia, ¿no? En el sentido de saber qué cosas son las que me afectan y cómo respondo a ellas. Y muchas veces decir, uy, voy a ir al trabajo, ya sé que mi jefe me va a decir tal cosa, pero si yo más o menos ya sé que tiene una forma de decirme así, o que a mí, aunque me lo diga bien, me afecta, lo puedo ir trabajando. ¿Para qué? Para ir cada vez mejor, avanzando, evolucionando y que no me sienta como algo personal, porque la inteligencia emocional también lo que nos hace es entender que las cosas no son personales. No es que mi amiga no me quiere y que me dijo para tratarme de ofender nada. Es su forma de ser y a mí no me tiene que afectar. Entonces, como digo, ¿qué hago yo con lo que hacen los demás? La inteligencia emocional, por eso digo, es gestiono mis emociones,
tomo así, respiro un poquito y le digo, ah, bueno, ese es tu punto de vista o ese es tu gusto o acepto tus opiniones, pero no son las mías y a mí el suéter me encanta. Tercero, automotivación. ¿Por qué? Porque todos tenemos en la vida problemas y obstáculos, ¿no? Muchas veces decimos que si encontramos una piedra en el camino, ¿qué hacemos? O sea, es un obstáculo, bueno, lo podemos mover y seguir caminando. O si uno va, por ejemplo, por un sendero en un parque o en un bosque y encuentra una rama, trata de moverla para poder seguir andando y seguir caminando y llegar a su objetivo. O al revés, cuando uno pasa por un lugar que justo están albañiles o obreros arreglando, por ejemplo, una calle y algo, y uno dice, uy, ¿qué hago? Me tengo que desviar, ¿no es cierto? Entonces, la automotivación es decir, bueno, hoy no tengo ganas de tal cosa, o no, o quiero encontrar, me tengo que encontrar con tal persona, que muchas veces ocurre con los familiares, ¿no? Porque los amigos se eligen, pero las personas con que trabajamos o la familia a veces no. Entonces, digo, bueno, en vez de decir, y es una fiesta, no sé, de Navidad o de cumpleaños de un familiar y me voy a encontrar con tal familiar que me va a hacer la vida imposible, yo digo, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi meta? Ir a compartir el cumpleaños de, no sé, de una abuela. Y uno va, aunque estén todos los demás primos, que uno no se lleve tan bien o que haya alguno que nos diga algo, y decir, bueno, la idea es ir a visitar a mi abuela y compartir ese día. Como eso, en otro tipo de cosas, ¿no? Que a veces uno tiene una reunión y dice, ay, tengo una reunión y sé que la voy a pasar mal. Pero bueno, me motivo. ¿Cuál es mi meta? Mi meta, mostrar, por ejemplo, que yo, las ventas del mes, que yo, los gráficos de los distintos clientes, etc. Cuarta arista, la empatía. Ponernos en los zapatos del otro. La empatía, por eso digo, es importante. ¿Por qué? Porque uno por ahí tratar de entender. Lo mismo pasa si uno sale en un edificio y encuentra un vecino que siempre se saludaba y un día no lo saluda. Decir, ay, no me saludó. ¿Qué le habré hecho yo? ¿Por qué no me saludó? Quizás la persona ese día ni me vio porque estaba en su mundo con sus problemas o tenía un mal día o, como digo, se estaba divorciando, se había discutido con la esposa, con el esposo, con los hijos, tiene un problema en el trabajo. Y si uno a veces entiende, en vez de no lo toma tan personal y decir, bueno, es que le está pasando tal cosa. O como digo en el caso de mi amiga, sí sé que ella es así. Bueno, me dice que no le gusta esto porque otras veces ya me ha dicho que no le gustaba cómo me había peinado o cómo me había maquillado o qué color tenía, no sé, de los labios, pintados los labios, etcétera. Entonces, si ya sé eso, me pongo en su lugar y digo, sé cómo es, la entiendo y seguimos adelante. Y la quinta es todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales. Las habilidades sociales sabemos que es, como les dije antes, una de las habilidades blandas, que son la comunicación. Y de la comunicación, acá tenemos dos vertientes súper importantes, que es la asertividad, que es defender nuestra opinión, pero sin ofender, ¿no? Y no desde una manera pasiva de decir, bueno, lo que dijo la otra persona, me callo y no doy mi opinión, o tampoco de una manera agresiva, sino decir, bueno, es tu opinión, estoy en una reunión por trabajo, decir, bueno, esta es tu opinión, por ahí a un compañero, no es la mía, no la comparto, pero yo creo que la mejor opción es esta determinada situación o u otra determinada situación, ¿no es cierto? Y después la escucha activa, que la escucha activa tiene que ver
cuando uno escucha, pero escuchar, no oír, porque muchas veces escuchamos, como digo, o oímos sin escuchar. ¿Qué pasa? Es como si estuviésemos, no sé, cuando vamos viajando, ¿no? En el autobús, en un tren o en la calle y llevamos puestos los auriculares, los cascos y de golpe escuchamos así como un ruidito de fondo, pero no le damos tanta importancia. ¿Por qué? Porque lo más importante es nuestra música, lo que vamos escuchando nosotros en nuestro, por ejemplo, móvil. Y la escucha activa quiere decir escuchar realmente, escuchar, pero hasta hacer a veces un feedback, decir, eso me quisiste decir, te entiendo, desde lo postural también, una posición de apertura, de importarnos lo que nos está contando la otra persona y no juzgar, sino escuchar. Y por ahí interrumpir muy poquito cuando para hacer alguna pregunta o decir, ah, ¿me quisiste decir eso? ¿O te entendí bien? Nada más. Y estas son ya les digo, una de las habilidades blandas que muchas veces en las empresas hay problemas de comunicación, de cómo se comunica, en las familias también, porque lo tomamos como algo personal. ¿Por qué? Porque escuchamos que alguien nos dijo una situación y nosotros ya nos lo tomamos a mal. Pero si trabajáramos la empatía o fuésemos más asertivos, también, porque, por ejemplo, yo llego a mi casa y entro y le digo, supónganse a mi hijo, no ordenaste tu habitación, sin apenas abrir la puerta. No estoy siendo asertiva. ¿Qué está pasando ahí? Quizás él la ordenó y me dice, sí, mamá, la ordené. Y yo ya entré como atacándolo. Al revés, si uno es más asertivo, yo diría, ¿ordenaste tu habitación? Si me dice que sí, perfecto, muy bien. Si no la ordenó, bueno, ahí le podré decir, bueno, ¿por qué no la ordenaste o qué te pasó? Y uno puede pasar factura en cierta manera, ¿no? Como decimos. Pero muchas veces no somos asertivos porque vamos así con nuestras emociones a flor de piel. Y las emociones, si no las manejamos, son como si uno abre una caja así, ¿no? Y que empiezan a salir un montón supóngase, o una botellita esas que yo y sale, no sé, pompitas de jabón, algo así. Bueno, y salen y si no las controlamos, como dijimos, tanto la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, bueno, el asco, el disgusto, ¿no? Lo que veíamos, la sorpresa, bueno, las básicas y también otras que son secundarias y tienen que ver con la cultura, que es, por ejemplo, la vergüenza, que tiene que ver con lo cultural. Por eso quiero preguntarles y dejarles como reflexión que piensen si son inteligentes emocionalmente. Si no lo son, les invito a hacerlo, a trabajar día a día, porque esto es como todo lo que tiene que ver con desarrollo personal. Crecimiento es un trabajo diario. Y les quiero compartir con ustedes una frase de Daniel Goleman. El arte de las relaciones se basa, en buena medida, en la habilidad para relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas.